les agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares nuevamente y poder compartir esta palabra, poderles compartir este mensaje de salvación, este mensaje de vida. Y bueno, le damos también la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en Cancún, el centro del país y también en el norte del país y el sur de los Estados Unidos, y a través de internet por medio de nuestra señal Web TV. Fíjate, Pastor Manny, que precisamente estamos escudriñando el libro del apóstol Mateo, de San Mateo. Precisamente estamos viendo aquí en el capítulo 5 que habla de ese nuevo pacto. Es el nuevo pacto, pero simple y sencillamente son los mandamientos de Dios. Estos mandamientos de la ley de Dios se llama aquí en Mateo bienaventuranzas, o lo que conocemos por el Sermón del Monte. Amén. ¿Sí? Este nuevo pacto, estos 10 mandamientos, son superiores a las tablas del Sinaí. Porque las tablas del Sinaí dice que fueron escritas por el dedo de Dios en piedra. Así es. Y ahora, después de Cristo, dice que Él esos mandamientos los viene a escribir en las tablas de nuestro corazón. Amén. Y eso es un hecho. Dios ha escrito. Dice que ha puesto en nuestros corazones y mentes su palabra divina. Y entonces esa ley de Dios escrita en nuestro corazón es más elevada que la escrita en tablas, porque aquí se trata solamente con la intención, es una ley espiritual para los que han nacido de nuevo nada más, para los que han entrado a formar parte del reino de los cielos. Es para un remanente. Ciertamente, amén, esa ley no es para todos los creyentes. Así es solo para el remanente. Los nacidos de nuevo. Los que han decidido nacer de nuevo. Los que queremos dejar atrás toda terrenalidad. Los que no queremos saber nada ni depender nada de filosofías humanas. No depender de gobiernos humanos, no depender absolutamente de nada más que vivimos nosotros, los que hemos entrado al reino de los cielos, vivimos conforme a la nueva creación. Dice, aunque militamos, decía el apóstol Pablo, aunque nosotros militamos, andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. ¿Sí? Así es. Nosotros andamos conforme a la ley espiritual escrita en nuestros corazones. Así es, pastora. Es un hecho definitivamente que nosotros estamos en esa ley espiritual que se manifieste en nuestro interior. Ahí se desarrolla. Ahí se empieza a crear y de manera externa también demostramos en nuestra conducta y en nuestra obediencia a Dios constante, se manifiesta esa ley que Dios ha puesto en nuestras vidas. En nuestro corazón. Amén. Porque así está escrito, dice, en aquellos días, dice ahí en el profeta Ezequías, en aquellos días, o sea, en estos días después de Cristo, dice, escribiré mi ley en sus corazones y les daré un corazón de carne. Precisamente, Él nos cambia el corazón de piedra, cambia la ley en tablas de piedra, nos da un corazón nuevo y allí escribe su ley espiritual para los ciudadanos del reino, aquí,
para que esos ciudadanos del reino vivan conforme a esa ley espiritual y podamos después ser participantes de el reino eterno que está por venir. Amén. Y entonces dice que las bienaventuranzas sencillamente significa bendecidos y felices. Bendecidos y felices. Bendecidos y felices. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros estamos esforzándonos cada día en sujetarnos a la voluntad de Dios. Y no dependemos absolutamente de ninguna fuerza humana. No debemos de depender de ninguna fuerza humana, absolutamente de ninguna filosofía humana. Debemos despojarnos de toda carnalidad. Definitivamente, y apegarnos más a las Escrituras. Fíjense, ahorita, por ejemplo, hay tres corrientes de la iglesia cristiana, de la iglesia que Cristo formó, desde el primer siglo del cristianismo. Apenas Cristo había formado su iglesia, porque Él fue el que formó la iglesia. Él es la piedra angular del edificio de su iglesia. Inmediatamente había surgido en tiempo del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, había surgido la sinagoga de Satanás. Inmediatamente surgió la sinagoga de Satanás. ¿Cómo es que surgió la sinagoga de Satanás? De aquellos judíos o paganos que se habían convertido a Cristo. Los mismos discípulos de Cristo, como Pedro, quería enseñarles la ley mosaica a los recién convertidos a Cristo. Quería hacerlos regresar inclusive a los paganos, a enseñarles la circuncisión, a enseñarles que guardaran todos los reglamentos, las 1512 tradiciones del Shabbat, y querían obligarlos a guardar la ley alimenticia. De ahí surgió la sinagoga de Satanás y hasta el día de hoy sigue persistiendo en esta, porque la naturaleza del hombre no cambia. Sigue persistiendo hasta el día de hoy esa sinagoga de Satanás en muchos lugares. De una manera muy distinta y por supuesto sutil igual. Pero no distinta, porque esa sinagoga de Satanás hasta el día de hoy, en este siglo XXI, los cristianos que dicen cristianos y que son la sinagoga de Satanás, siguen persistiendo en que los cristianos debemos de guardar las 2.500 y tantos mandamientos de costumbres del Shabbat, la circuncisión y la ley alimenticia. Eso no es sutil. Eso es abiertamente lo que muchos están enseñando. Pero aunque muchas veces han creado que los creyentes, los nuevos creyentes, definitivamente se confundan con enseñanzas como esas. Por eso se llama sinagoga de Satanás. Y luego después surgió la iglesia apóstata y también inmediatamente. ¿Cómo fue la iglesia apóstata? Todos los cristianos que no quisieron romper con el paganismo, con los caldeos babilónicos, porque el paganismo viene de los caldeos. Entonces, la iglesia cristiana no quiso romper con el paganismo y se hizo la iglesia apóstata. Se hizo la iglesia apóstata. Hay una Se confusión fusionaron con eso de la iglesia apóstata, que apóstata es el que habla en contra de las enseñanzas de Cristo. Eso no es la apostasía. Los principios. Los principios. O los fundamentos principales de Cristo. Pero eso no es la apostasía. La apostasía es que sobre esos fundamentos de Cristo ponen filosofías y creencias humanas. Digamos que es mezclarse la verdad con la mentira. Poner encima de la verdad el error y mezclarse. Eso es la verdadera apostasía, porque qué bueno fuera que los apóstatas
son los que se separan de la iglesia cristiana. Qué bueno fuera, así no le causarían tanto daño, así estarían totalmente descubiertos, pero no. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es la apostasía, en eso consiste, en hacer creer la mentira mezclada con la verdad. Seguir creyendo, porque ¿acaso la iglesia apóstata católica está en contra de las enseñanzas fundamentales del cristianismo? No, por supuesto que no. Todo lo contrario. Es algo que siempre se defiende y también que se establece continuamente. Y no están en contra de eso. Y como dice en la Biblia, dice que el que reniega de Cristo, ellos, los católicos, el Vaticano no reniega de Cristo, lo exalta. Así es, definitivamente. Pero también exalta la doctrina a los demonios, la adoración al hombre y la adoración a imágenes religiosas y la práctica de fiestas paganas. Porque eso fue lo que hizo la iglesia apóstata. La iglesia apóstata sencillamente cristianizó las fiestas paganas. Así es. Y definitivamente tenemos muchas de esas fiestas ahora, hoy en día, dentro de las iglesias mundanas. Y luego de la apóstata surgió la iglesia mundana. protestantes. La iglesia mundana, que es la iglesia protestante. Surgió la iglesia mundana. Porque en las iglesias protestantes celebran desde Halloween, en algunas, desde la Navidad, desde la Semana Santa, desde San Valentín. Tantas fiestas que celebra la iglesia mundana. Y yo a veces no entiendo, pastora, cómo nos pide las congregaciones, han pedido no practicar ciertas fiestas paganas, ciertas, pero otras sí las permiten, como en el caso de Navidad, como en el caso de San Valentín. Digo, es algo que por mucho tiempo se ha estado inculcando y se hacen eventos incluso en las iglesias protestantes, memoriales, después de la reforma hablamos, ¿sí? Exacto. Entonces se siguen practicando. Digo, ya cada quien personalmente, las prácticas que tengan en sus casas, pues son de muy manera personal, pero dentro de la iglesia yo creo que no se deberían de promover y darle publicidad a este tipo de fiestas paganas. Bueno, o todo depende a dónde queremos permanecer, a la iglesia, a la sinagoga de Satanás, volviéndonos a la ley, practicando la ley, los 613 reglamentos de la ley, más los 1512 reglamentos del Shabbat, y la ley alimenticia y la circuncisión. Si queremos estar en esa sinagoga de Satanás, pero dice que el pueblo se pierde porque no tiene conocimiento. Por falta de conocimiento, así ¿Sí? es. Y si queremos ser la iglesia apóstata, que tiene la palabra y por encima de la palabra pone prácticas mundanas como psicología humanista, en ese rango entran todas las iglesias que practican los encuentros. ¿Acaso las iglesias cristianas que practican encuentros están en contra de la doctrina de Cristo? ¿Están en contra? Pregunto. Por supuesto que no. No. Pero empalman su psicología humanista, sus encuentros, para estar apartando a los creyentes sinceros de la verdadera relación con Dios. De esa verdadera relación que transforma las vidas e incluso muchas veces de la palabra, porque a veces en ese tipo de movimientos siempre hay mucho emocionalismo. Y la gente sí, ciertamente se convierte en su momento, pero no hay algo que los transforme realmente. Porque está la mezcla. Definitivamente nosotros sabemos, y es nuestro objetivo igual, compartirlo con todos nuestros televidentes, que lo único que puede transformar al hombre es la palabra viva y eficaz de nuestro Señor, que dice que es como agua que limpia nuestro ser. Solamente el que ha nacido del agua de la Biblia, porque la Biblia es el agua que lava, solamente el que ha nacido de agua y de espíritu,
es el que entrará al reino de los cielos, del que estamos hablando aquí en Mateo 5. El nacido de agua y del Espíritu del resucitado. Lo demás es religiosidad, es apostasía, es mundanalidad. Entonces, estamos hablando entonces que las bienaventuranzas es para el remanente, no para todos. Hay un remanente que se ha salido de Babilonia, que se ha salido de la iglesia mundana, que se ha salido de la sinagoga de Satanás. Entonces, dice que la palabra en el Salmo 119, 130, dice, la exposición de tu palabra, dice que nos alumbra y hace entendido a los simples. Si no hay esa exposición a la palabra, y dice también el Salmo 17, algo así, dice, tu palabra, dice, la ley es perfecta, tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Amén. Entonces, ¿cómo podemos pretender que la iglesia apóstata, que tiene la verdad, y aparte tiene todo tipo de prácticas paganas, cómo pretende que ahí va a haber luz? Lo que hay son tinieblas, hay confusión. Por eso dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados. Pero ahora ese movimiento ecuménico de grandes líderes cristianos, cantantes, predicadores, se están convirtiendo, se están haciendo amigos del Vaticano. ¿A dónde quieren llevar? A la iglesia de Cristo que Él fundó, que Él compró con su sangre. Y eso es muy peligroso, y Dios en su momento les va a pedir cuentas a todos esos líderes y a todos esos cantantes, igual que están haciendo ese pacto con el Vaticano, porque de alguna manera sabemos que el Vaticano es no solo la religión con más poder adquisitivo de todo el mundo, sino incluso también político, y eso es de tomárselo muy en serio. Por eso tenemos el programa de Apocalipsis. Exacto, y próximamente vamos a estar en el programa Apocalipsis. La pastora Noemí va a estar compartiéndonos Apocalipsis, que es un tema de mucha importancia, y vamos a estar también compartiendo estos temas, ¿verdad, pastora? Porque dice claramente en Apocalipsis 1:13, bienaventurados, usa la misma palabra, bienaventurados. O sea, los que leen. ¿Qué dice ahí? Los que leen. En Apocalipsis tenemos una... 1:3. O sea, van a ser los que lean Apocalipsis, dice que vamos a estar bendecidos y felices. Amén. 1:3, ¿qué dice, Pastor Manny? Sí, nos dice el Apocalipsis 1:3, que nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, estamos en tiempos, viviendo tiempos históricamente muy relevantes, porque dice, ¿cuándo será? Ya le preguntaban en tiempos de Cristo los discípulos, ¿cuándo va a ser este tiempo? Dice, no se desesperen, dice, no vendrá antes sin que se manifieste una gran apostasía. ¿Qué estamos viviendo ahorita dentro de la iglesia de Cristo? Una gran apostasía. Porque la iglesia apóstata surgió desde el inicio del cristianismo, el primer siglo. No, y definitivamente este programa Apocalipsis va a ser una bendición, pastora. Pues tal como dice ahí. Amén. Bendecidos y felices los que leen esta profecía. Estas profecías. Amén. Porque el tiempo está cerca. Así es. Fíjese, incluso con respecto a esto del tema del Apocalipsis, ayer leí una nota acerca en medios internacionales de un físico, un científico nuclear, que ha predicho un megaterremoto. Ha predicho un megaterremoto en poco tiempo, y dice que millones de personas van a morir en esta situación. Claro.
Y dice que todo lo que tiembla, en esta era que estamos, en un pasaje de la Biblia dice, todo lo que tiembla como hombre tiene que dar paso a lo inamovible. Y Dios, a través de la historia, cuando Él ha hecho sus juicios, dice que Él siempre ha usado mucho los terremotos. Ahora, nosotros como creyentes y como el remanente no debemos de temer. Debemos de tener la confianza de que el Señor En la va prueba, a estar en la con angustia, nosotros nos va a en la liberar. prueba. Así es. Y por eso es importante que con respecto a lo que vemos en estos capítulos de Mateo 5 con respecto a las bienaventuranzas, tenemos que tener la absoluta fe y confianza del que el Señor va a cumplir cada una de sus palabras. Absolutamente. Y que la iglesia, el remanente fiel, el que guarda los mandamientos de la ley, de las bienaventuranzas, ¿sí? Y da el testimonio de Cristo. Dice que ese remanente va a pasar por la gran tribulación, pero Él ahí nos va a guardar. Amén. Es necesario que nuestra fe sea probada antes de que Cristo venga. Porque ya después de que Cristo viene, Él ya no viene a probar a nadie. Antes de que Cristo venga tiene que ser probado realmente el remanente. Así es que no te estés confiando tú, mi hermano, que dices, la iglesia no va a estar aquí, porque esa es una teología también muy perniciosa. Que donde dice, no, la iglesia no va a estar aquí. Eso no es cierto. La iglesia va a ser probada. Es necesario, definitivamente. Es necesario. Pero por eso el Señor nos dice, precisamente con respecto a Mateo 5:10, que bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los Entonces, cielos. sencillamente, si nosotros como remanente estamos, dice aquí, el mundo entero está bajo el maligno, lo dice en 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19. El mundo entero, o sea, el remanente. Nosotros estamos aquí, bajo el maligno. Y aquí Dios nos guarda. Amén. Y este mundo está lleno de injusticia. ¿Qué dice en 1 de Juan? 1 de Juan 19. 5:19 nos dice de la siguiente manera: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está. El mundo entero está bajo el maligno, donde constantemente los hijos de Dios, dice que Satanás en tiempo de angustia dice que va a estar como león rugiente a ver a quién va a devorar. ¿A quién quiere devorar el enemigo? Pues a los verdaderos hijos de Dios. Y engañar también. Son los que andan detrás de ellos. ¿Para qué? Pues sencillamente para sacarnos de nuestra posición, y ahí es donde nosotros debemos de resistir todo ataque del enemigo, porque nosotros, si somos nosotros, queremos la justicia de Dios, dice, está bajo el maligno el mundo. Entonces, nosotros, si queremos, si tenemos hambre y sed de justicia, tenemos que pagar un precio, porque estar proclamando la justicia de Cristo, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, porque aquí en este mundo hay solamente injusticia. ¿Cómo no va a haber injusticia si hay tanta apostasía, si hay tanta mundanalidad? ¿Cómo no va a haber injusticia? Entonces, ¿cómo es de que el remanente se va a quedar callado y no hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo nosotros que decimos que somos nacidos de nuevo, que hemos entrado al reino de los cielos, cómo vamos a quedarnos callados? Y nos va a amar el mundo, nos va a amar, al contrario, dice, bienaventurados sois cuando por mi nombre sois vituperados. Gracias porque nos odian, muchas gracias, porque somos bienaventurados. Gracias porque nos critican, porque mucha gente dice, esos están locos, están diciendo no sé. Bueno, gloria a Dios. Es precisamente ahí en Mateo 5:11, pastora, donde ya nos está hablando este versículo de que
que bienaventurados seremos cuando nos insulten y persigan. Pues te bendecimos, mi hermano. Todo insulto que tú nos haces es una bendición. Dice que nosotros debemos ser tan radicales como ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros, dice, al que te maldice, bendice. Ya no estamos bajo la ley babilónica, ojo por ojo, diente por diente. Ese ojo por ojo, diente por diente, era la ley que existía de un rey babilónico, de Hammurabi. Por eso es que Cristo es tan radical. No, si te maldicen, bueno, tú con que no maldigas ya. No, dice, al que te maldice, tú bendícelo. Porque, ¿por qué vamos nosotros a amar a nuestros amigos? Dice que de eso no tiene ningún premio. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir bajo este código de las bienaventuranzas, debemos de hacer lo que dice. Bendice a los que te maldicen y ama a los que te odian, porque vas a ser perseguido por causa de la justicia. Y dice que digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Pero los bendecimos a todos los que nos maldicen. Que Dios los bendiga y regresamos. Una pausa. Y continuamos aquí en su programa Nuevo Pacto. Gracias por continuar con nosotros. Estamos viendo el libro de Mateo en su capítulo 5 con respecto a las bienaventuranzas. Y en este momento quiero compartirles este texto en el cual vamos a dar inicio a este bloque. Está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, que dice: mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. Ahí, si padecemos persecución por hacer un bien a nuestro prójimo, somos bienaventurados. O sea que si pagamos un precio por hacer la justicia, el reino de los cielos, el reino espiritual, llega a ser de nosotros una realidad. Para que en la era venidera, cuando venga el Rey de Reyes a gobernar y a instituir su reino milenial, entonces los que hemos sufrido por causa de la justicia y vivido la realidad del reino de los cielos aquí, una realidad espiritual, dice que entonces vamos a ser recompensados en el reino milenio. Amén. Y definitivamente es algo muy difícil, pastora, llevar a la práctica el hecho de amar a nuestros enemigos. Entonces, pero como si es muy difícil, a mí me mantiene con una esperanza muy, muy grande. Porque dice que nosotros, los que vencemos aquí, toda prueba, vamos a venir a gobernar juntamente con Cristo en el reino milenial. Amén. Es una promesa muy, muy poderosa. O sea, mucha gente piensa, la iglesia viene a gobernar juntamente con Cristo en el milenio. ¿La iglesia o el remanente? Definitivamente el remanente. El remanente, el que aquí y ahora vivió en esa esfera del reino de los cielos, en esa esfera espiritual, bajo ese código, bajo esa ley espiritual en tu corazón, bajo la ley de las bienaventuranzas. Viene a mi pensamiento esa oración del Padre Nuestro, pastor. Cuando decimos, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros enemigos, a aquellos que nos hacen daño, que nos vituperan por la razón de el hecho y la razón de ser
llamados hijos de Dios. Pues que Dios los bendiga y de veras los perdonamos y no tenemos ningún rencor contra nadie que nos levante falsos. Nosotros estamos aquí en este canal de televisión esforzándonos humanamente porque tenemos que estar de pie aquí, pero nosotros no estamos compartiendo ninguna filosofía de nuestra mente. Estamos solamente compartiendo la bendita palabra. Amén, exactamente, y esa es nuestra labor hoy en día. Habrá quienes pues no estén de acuerdo con lo que enseñamos persona, aquí, pues, con nuestra persona también, pero pues debemos de enfocarnos en el hecho de que esta palabra es viva y eficaz. Y que es poderosa para, dice que vuelvo a repetir, la exposición a la palabra alumbra y hace entendidos a los simples. Qué hermoso. Amén. Aquí a los sabios la palabra no les ayuda, solamente a los que somos simples, que no tenemos ninguna pretensión, ningún título, ningún doctorado, y esos somos los bienaventurados. Precisamente allí en las bienaventuranzas recordemos que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, Así es. aquellos que están dispuestos a continuar aprendiendo. No lo sabemos todo, no sabemos, de hecho no sabemos nada. No sabemos todas las cuestiones, pero lo que sabemos les compartimos con mucho gusto y aquí les vamos a dar esa palabra que Dios nos revela y nos da a nosotros por medio de su Espíritu. A ver, vamos a Mateo 5, 6, 20. Bueno, pues estamos aquí viendo todo eso, ¿verdad? Las bienaventuranzas, ¿sí? Sí, estamos ahí en Mateo 5. Y Mateo 5, 3, ¿qué dice? También ya lo vimos. Ya, amén. ¿Verdad? Entonces ahora vamos al versículo 11. Dice, sigue diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y los persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí está claramente que el remanente va a pasar por una gran persecución y esa gran persecución va a ser en la gran tribulación. Todos tenemos que pasar esa prueba. Y el que no esté dispuesto a pasar esa prueba, el que se esté conformando con un cristianismo, convivir un cristianismo mundano o un cristianismo frío, porque esté muy confiado que es la iglesia de Cristo y que antes de que venga la prueba va a ser arrebatado, te digo, mi hermano, que estás muy equivocado. Todos es necesario que pasemos la prueba. Va a ser necesario pasar esa prueba, definitivamente. Porque ahorita, para ser imagínate, probados. todo el mundo dice que es cristiano ahorita. Todo el mundo lo dice. Todo el mundo dice eso. ¿Sí? Pero sabemos que el Señor no está buscando cristianos, está buscando discípulos. Y aquellos discípulos dice de su reino. que entran al reino de los cielos, dice, con violencia. Que entran, porque para entrar al reino de los cielos se entra con mucho esfuerzo. Amén. Definitivamente. Con mucho esfuerzo se entra. Y es por eso que existen dos caminos siempre. El camino ancho y el camino angosto. Y no todos quieren tomar el camino angosto. Claro que quieren no. tomarse el camino ancho porque, pues bueno, el camino ancho podemos disfrutar de nuestros placeres, pero en el camino angosto tenemos que sujetarnos a la palabra y a los mandamientos de nuestro Señor para alcanzar esa vida eterna que Él nos ha prometido. Claramente dice que la persecución, aquí mencionada en el versículo 10, dice, es por causa de la justicia la persecución. Dice, pero también dice que nos lo van a hacer porque andamos buscando justicia nosotros, pero la persecución que se menciona aquí en el 11 se debe porque seguimos a Cristo, al Rey de Reyes. Por vivir, dice aquí esta versión, en rectitud. Ese es por esa rectitud, por estar buscando esa rectitud constante
en nuestras vidas. Ese es el testimonio de Cristo, porque Así nosotros, dice que nosotros, el remanente, dice, guardamos los mandamientos de Dios y seguimos a Cristo. Amén. Y por seguir a Cristo, el Rey de Reyes, vamos a ser totalmente perseguidos. Y eso lo vemos claramente al final de los tiempos. Así es, y hoy en día ya hay cristianos que están siendo perseguidos en todo el mundo por causa del mensaje de Cristo. Y yo creo que en los próximos años venideros esto se va a intensificar. Claro, claro, porque cuando vivimos para el reino de los cielos, vivimos bajo la esfera espiritual. Dice que entonces nuestros principios son principios muy elevados. Quiere decir que si vivimos en la esfera espiritual, en el reino de los cielos, aquí en la tierra, dice que vamos a tener que desprendernos absolutamente de todo lo terrenal. Absolutamente de todo. Ahorita nos da un poco de, bueno, a mí no me da miedo, pero muchos que se van con la mayoría, que se unen con los grandes líderes religiosos, porque ya les está dando miedo que de repente los verdaderos cristianos, o sea, el remanente, se empieza a quedar solo. Pero es mejor estar solo en la verdad que con la gran multitud en el error. Definitivamente. Así es, eso es un hecho. Tenemos que siempre estar buscando la verdad, queridos y amados hermanos. Busquemos esa verdad que está escrita en la palabra. No nos dejemos llevar por las corrientes de los hombres y las doctrinas de los hombres, porque de esas hay muchas. Hay muchas. Bien dice también la Escritura que no confiemos en el hombre, porque al final el hombre nos decepciona. De nuestra mirada siempre debe estar en el Señor. Claro. Siempre en el Señor y en su palabra, porque ahí está la verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, cuando nosotros nos decidimos seguir a Cristo, vamos a ser muy perseguidos. ¿Y por quién? Perseguidos, calumniados, vituperados, y principalmente dice que por los religiosos, porque los religiosos son los que se aferran a las tradiciones de los hombres, ¿sí? Amén. Son los que se aferran a los Por eso dice que los judíos fanáticos fueron los que formaron la sinagoga de Satanás. Los judíos fanáticos, ¿sí? Imagínate, ya estaba ahí, esto ya estaba en tiempo de los apóstoles. Pedro se quiso hacer un fanático, nomás que el apóstol Pablo le dijo, oye, estás mal, Pedro. ¿Cómo es posible que estés haciendo esto? Porque Pedro era fanático. Se quería imponerles a los nuevos creyentes todas esas cosas, esas tradiciones, costumbres que, bueno, él desde pequeño enseñó. Claro, porque él era un desde judío. Pequeño aprendió. Él era un judío, entonces imagínate tú lo que estaba haciendo cuando quiso enseñarles esas tradiciones a los griegos que se convertían al cristianismo. Pues, ¿cómo iba a ser eso posible? Y es por eso que Pablo le tuvo que poner un alto. Que ¿te fijas cómo se detuviera de estar enseñando esa doctrina, que ya era esa enseñanza, era pasado ya, que era pues parte del antiguo pacto. Exactamente. Entonces, y esa tendencia no pasa de moda, porque la gente ahora, los cristianos quieren mezclar y caen en una apostasía terrible. Y en una confusión. Pues eso es lo que es la apostasía, en un sectarismo, confusión. En un sectarismo, porque aparte de promover esa doctrina, se quieren privar de todo, se hermetizan de toda la sociedad, de toda la comunidad, porque solo ellos se creen perfectos y que todos los demás son imperfectos y no tienen oportunidad. Entonces, hay un paso antes de la apostasía, la confusión. Cuando yo empiezo como pastor a enseñar la ley y luego el testimonio de Cristo, entonces hay una paradoja ahí, una contradicción más bien. Y eso empieza a confundir a los recién convertidos. Y dicen, bueno, pues, ¿qué sigo?
¿Sigo la ley de Moisés o sigo la ley de Cristo? ¿Para dónde me hago? Y eso a la larga de tanto estar enseñando esas creencias religiosas es cuando la gente cae en apostasía. Definitivamente. Y hoy en día se está dando esta situación y es cuando los discípulos del Señor debemos de estar más pendientes en el estudio continuo y también en nuestra relación con Dios, que estemos continuamente para no ser engañados, para no ser desviados de la enseñanza bíblica y real. Claro, porque en tiempos del cristianismo, los judíos religiosos querían forzosamente engañar a los que eran ya ciudadanos del reino de los cielos. Porque, vuelvo a repetir, los que somos ciudadanos del reino de los cielos ya no tenemos que volver a las prácticas religiosas de los judíos fariseístas. Ya no. Que era basada principalmente en obras. En obras, en una ley ceremonial. Ya no podemos, por mucho que nos guste la tradición de los judíos, ya no podemos nosotros, y menos como gentiles. Si los mismos que son judíos mesiánicos, cuando se han convertido a Cristo, como Pablo, el apóstol Pablo, prescindió de todas sus prácticas religiosas. Yo ahora conozco judíos mesiánicos verdaderos que ellos no practican las tradiciones religiosas de los judíos. Sí, porque definitivamente sabemos que ahí no está la salvación. No por esas prácticas obtenemos la salvación. Realmente la salvación viene por una fe en Jesucristo, que gracias a Él nos ha conectado nuevamente con el Dios único. Pero sin embargo esas prácticas dentro de los discípulos de Cristo da origen a la confusión y a la apostasía. Desgraciadamente, eso es lo peligroso de estar haciendo eso. No es algo que sea inofensivo, trae unas graves consecuencias. Sí, definitivamente queremos demostrar más la cuestión externa y no empezar a trabajar más en lo que hay en nuestros corazones. En lo que es ahora la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Ahora se invirtió, cuando antes era una ley ceremonial externa, ahora esa ley se va a desarrollar en lo profundo de mi corazón. Y eso se llama ser un ciudadano del reino de los cielos. Y ahí la importancia, pastora, de que nuestros corazones constantemente los estemos... Por eso dice un corazón limpiando, recto, ¿verdad? Limpiando, purificando. Que no anidemos rencores, resentimientos, enojos, iras. Ahí está entonces lo que dice aquí. Entonces cuando te vituperen, cuando levanten falsos de ti por causa de la justicia y por el testimonio de Cristo, cuida tu corazón, perdona y ama y bendice. Bendice, así es, correcto. Es correcto eso. Lo podemos hacer, pues lo tenemos que hacer. Lo tenemos que llevar a la práctica. Si queremos ser de veras ciudadanos del reino, lo tenemos que hacer. Por eso yo desde aquí bendigo a todos los que nos han criticado, los que nos seguirán criticando, los bendecimos a todos. Yo en lo particular bendigo a todos mis hermanos que se han ido de aquí, que los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendecimos y nos estaremos viendo por ahí, saludándonos, darnos un fuerte abrazo. Y que aquí es su casa, ¿verdad? Cuando ellos quieran buscar el reino de los cielos, dice, porque es necesario, como le dijo Cristo a Nicodemo, Jesús a Nicodemo. Dice, maestro, ¿qué hago para entrar al reino de los cielos? Bueno, pues es necesario nacer de nuevo. Así. Para ser ciudadano del reino de los cielos es necesario nacer de agua y de espíritu. Amén. Y entonces vamos a leer en Lucas 6:22, ¿qué dice? Veamos qué dice Lucas, capítulo 6. Capítulo 6:22 de Lucas. 6:22 nos dice que bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo
por el Hijo del Hombre. Hacen énfasis que si nosotros estamos dispuestos, solamente más bien seremos dignos de ser hijos de Dios si somos pacificadores, cuando por causa del testimonio de Cristo nos aborrezcan. Amén. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues primeramente debemos nosotros de examinarnos a nosotros mismos. ¿A quién estamos sirviendo? Si estamos nosotros sirviendo, si estamos trabajando para nuestra propia gloria o estamos trabajando para el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué estamos buscando como discípulos de Cristo? ¿Nuestra propia halago o estamos buscando el reino de los cielos? Debemos Glorificar de a Dios. el reino de los cielos y por medio de eso glorificar a nuestro Señor. Entonces, para que constantemente nos examinemos, porque a veces cuando nosotros alcanzamos un escalón más alto, hablando espiritualmente, nos llega a veces a surgir el orgullo espiritual. Y empezamos a sentirnos que somos superiores a los demás. Y que como ya estamos en una esfera más elevada, Satanás no nos puede causar ningún daño. Satanás dice que está como león rugiente constantemente buscando a quien devorar. Y a veces hasta creemos que ya lo hemos alcanzado todo y que lo conocemos todo. Pero el apóstol Pablo decía, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta para alcanzar el premio, para alcanzar la corona. Tenemos un ejemplo claro del apóstol Pablo. Así es. Yo no lo he alcanzado, dice, pero prosigo a la meta. Dejándolo atrás todo, me estiro hasta alcanzar la meta, llegar a la meta para lograr, a ver si así puedo yo hacer la corona de la victoria. Imaginemos cuánto conocimiento tenía el apóstol Pablo. Y la experiencia, ¿verdad? La experiencia. Y también había llevado muchas de las enseñanzas que él tuvo desde muy pequeño a la práctica, bueno, y sabía. Claro, él decía, yo soy fariseo de fariseos. Pues perseguía a los cristianos. Era totalmente religioso. Entonces, el cambio que Dios tuvo que hacer en su vida cuando lo convirtió, y todavía dice ya, cuando estaba ya viejito, porque se convirtió pues joven, y dice, no es que yo no lo he alcanzado aún, pero me estiro, dejando todo atrás, me estiro para alcanzar el premio. Vamos a Hebreos 13:13. Hebreos 13:13, veamos qué nos dice. Hebreos 13:13 nos dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Hebreos 13:13. 13:13, así es. Dice que salgamos pues, ¿verdad? Así es. Así como Cristo dice que Él fue sacado fuera de la ciudad y ahí fue insultado, ahí fue pisoteado, ahí fue ultrajado. Y nosotros, dice que seguimos a Cristo y no queremos padecer lo que Cristo padeció como hombre. Él mismo, cuando padeció todo eso, antes de que Él aceptara tomar la copa de la ira de Dios, Él dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Él estuvo luchando, Él no quería ese sufrimiento. Tampoco nosotros queremos que nos desprecien ni que nos maltraten, no somos masoquistas. Pero si es imprescindible que pase esa prueba, pues que se haga la voluntad de Dios. Por la promesa que Él ha hecho. Así es. Para nosotros, que eso creo que es lo importante. Realmente ser partícipes de esa vida eterna que Él nos ha prometido. Por eso es que nos estamos esforzando. Por eso es que día con día dejamos nuestros deleites, nuestras pasiones, dejamos el pecado
constante. No somos perfectos, eso es un hecho. No Porque somos Cristo tampoco lo perfectos. fue. Él fue tentado en todo y perseguido brutalmente. Pero por esa promesa que el Señor ha hecho, Nos esforzamos. nos estamos esforzando. Como bien lo decía hace un momento, pastora. Nos estamos estirando para alcanzar la meta. Así es, porque el premio nos está esperando, pero depende si yo estoy dispuesto a soportar todo tipo de vituperio y de insultos que levanten falsos. Porque nosotros de todo nos quejamos. Apenas nos critican y luego reaccionamos. Esas cosas, hermano Manny, las tenemos que quitar de nuestra cabeza. Y invitamos también a todos nuestros amigos, pastora, si están pasando por un momento de vituperio, por vituperio por causa del nombre de Jesús, compártanos. Compártanos para que aquí en Veracidad también oremos por ellos. Para unirnos, ¿verdad? Para unirnos El en remanente. oración, unirnos en oración y pedir por nuestros hermanos que están siendo también perseguidos en las naciones y en las diferentes comunidades también de nuestro país, que sabemos que han arraigado muy fuertemente la religión tradicional y que no permiten que otras religiones sean parte o que otras enseñanzas sean parte de la comunidad. Exactamente. Entonces hay cosas terribles dentro del cuerpo de Cristo, pero a mí cada día me queda más claro que solamente el remanente es el que va a ser fiel hasta la muerte. Amén. Vamos a Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. 4:14. Si os vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados, por la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Ahí está. Ahí está claramente. Es que si nosotros estamos dispuestos a sufrir como Cristo sufrió, somos bienaventurados. Hermano Manny, ¿despides el programa? Pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por permitirnos estar allí en sus hogares y poder compartirles esta palabra aquí en su programa Nuevo Pacto. Nos vemos en una próxima semana. Continuamos con este tema de las bienaventuranzas. Y bueno, les deseo una feliz y bonita semana. Que Dios me los bendiga y que la pasen muy bien. Nos vemos. Hasta luego, pastora.